Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Amiel López Campos y el día de hoy te voy a acompañar a que estudiemos el tema de derivadas mediante fórmulas. En videos anteriores habíamos trabajado sobre derivadas por definición o método de los cuatro pasos, que fue el método que originalmente diseñó Newton y aparte Leibniz. A partir de ese método, alguien se dio la tarea de crear las fórmulas que vamos a ir viendo a lo largo de estos próximos videos. Entonces, vamos a entrar en materia. Fíjate bien. Fórmulas de derivadas. Nuestra primera fórmula. Aquí dice derivada de C. Derivada de una constante. Una constante es una letra que representa un valor fijo o de plano un número. Derivada de una constante, es decir, de un número, simplemente es cero. Vamos a la siguiente fórmula. Derivada de x respecto a dx. Cuando nuestro diferencial está dividido sobre el mismo, simplemente el resultado es la unidad. Tengo derivada de x respecto de x es 1. Si yo tuviera la derivada dj sobre dj, como es exactamente lo mismo, sería de igual forma 1. Vamos a la siguiente fórmula. Derivada de un polinomio a la 1. La derivada de un polinomio a la 1 es la derivada de cada término respetando los signos. Aclaro, yo sé que estás viendo aquí en pantalla la derivada de un trinomio a la 1. No quiere decir estrictamente que sea para un trinomio. Por eso aclaré que era derivada de un polinomio a la 1. Mi polinomio puede ser de dos términos, o puede ser de 3 como en este caso, o puede ser de 10 términos. ¿Y cuál sería la solución? Ir derivando cada uno de esos dos, cada uno de esos 3 o esos 10 términos o todos los que tuvieras. ¿Estamos de acuerdo? Cuando tengas la derivada de un polinomio, no importa el tamaño del polinomio, es la derivada de cada término del polinomio. ¿Estamos claros? Siempre y cuando el polinomio esté elevado a la 1. Fíjate bien, fórmula 4, derivada de una constante por una variable. Aquí la constante pasa al frente y derivamos la variable. Cuidado, no confundir la fórmula 4 con la fórmula 1. La fórmula 1, cuando exclusivamente derivamos una constante o un número, su resultado es 0. Cuando derivamos una constante que está multiplicado por otro elemento que en particular es la variable, la constante entonces pasa al frente de la derivada y luego se derivará la variable. ¿Estamos claros? Cuando la constante está solita, su derivada es 0. Cuando la constante está acompañada, su derivada será la constante al frente por la derivada de lo demás. ¿Estamos? Ok. Perdón. Quinta fórmula. Derivada de una variable, b de variable, a una potencia numérica. Derivada de una variable a una potencia numérica es igual a que pase como coeficiente lo que era tu potencia numérica por la variable. A la potencia le quitamos 1 y derivamos la variable. Vale la pena aclarar lo siguiente. Nuestra variable puede ser desde una letra, un polinomio, una función trigonométrica, logarítmica o exponencial. Aquí hay que aclarar, la voy a ampliar para que lo veas mejor, que esta variable no es estrictamente una letra. Mi variable, como ya te dije, puede ser desde una letra, un polinomio, una función trigonométrica, exponencial o logarítmica. Si esa variable está elevada a una potencia numérica, esta es la fórmula que vas a utilizar, en donde, como te decía, tu potencia numérica pasa al frente como coeficiente, multiplica a esa variable, a la potencia le quitas siempre 1 y de esa variable, sea lo que sea, lo derivas. ¿Va? Ok. Fíjate bien, son muchas más las fórmulas de derivadas, pero ahorita vamos a partir con un par de ejemplos utilizando solamente estas fórmulas. ¿Va? Ok, entonces vamos con nuestro ejemplo. Fíjate, dice deriva
mediante fórmulas la siguiente función. Tenemos que la función f de x es igual al cociente de 8 veces la raíz cuarta de x cúbica sobre 9. Ok, entonces vamos a empezar a solucionar nuestro ejercicio. Ok, fíjate bien. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Voy a cambiar la notación f de x por y. ¿Sí? Entonces f de x la cambié por y y copié la función. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a denotar que voy a derivar, obviamente, la función. Y voy a derivar lado izquierdo y lado derecho. De ambos lados voy a marcar la derivada como sucedió ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acuérdate de lo que haces en una ecuación, una igualdad, lo que se hace del lado izquierdo se hace del lado derecho. Yo derivo el lado izquierdo y por consecuencia marco la derivada en el lado derecho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Un punto clave para el uso de estas fórmulas es que el ejercicio que tenemos tenga la estructura de estas fórmulas. Para que tú puedas usar cualquier fórmula, tu ejercicio lo requieres adaptar a la estructura de las fórmulas. Tu ejercicio lo requieres adaptar a la estructura de las fórmulas y no al contrario. Entonces, si te fijaste, no hay una fórmula para un radical. Dirás, oye, pues ya desde ahí tengo un problema, ¿te faltó alguna fórmula? No, no me faltó ninguna fórmula. Lo que vamos a hacer es cambiar nuestro radical a potencia. Por un principio algebraico, todo radical equivale a una potencia fraccionaria. Y vamos a ir haciendo el proceso. Fíjate bien. Entonces, aquí como primer paso, hice algo muy simple. Marqué en distintos colores nuestros elementos. 8 novenos es nuestro coeficiente de nuestra variable a una potencia. Y fíjate bien, aquí dice aplicando fórmula 4. La fórmula 4 es la que la constante va a pasar al frente. Recuerda, aclaré, la derivada de una constante solita es 0, pero cuando tengo la derivada de una constante multiplicando a otro elemento que en este caso es variable, la constante pasa al frente. Y voy a aplicar ese concepto aquí. Mi constante es el 8 novenos que está multiplicando a mi variable. Este 8 novenos, como te lo marqué ahí, va a pasar al frente de la derivada tal como está aquí. ¿Sí lo ves? Te dice que tu constante la mandas al frente, constante al frente de la derivada. Y vamos a hacer ese paso. A la par de que vamos a ir ajustando a la fórmula 5. Acuérdate que decía que no hay derivada de radicales, pero hay una derivada de una variable en una potencia numérica, por lo cual lo que vamos a hacer es cambiar el radical por una potencia numérica. Entonces, fíjate bien. Esos dos pasos ya están aquí aplicados. ¿Qué hice? ¿Qué sucedió de este paso al último que tenemos? El 8 novenos es una constante, como dice la fórmula 4. La constante pasó al frente de la derivada. La constante, este 8 novenos, pasó al frente, ¿sí? De la derivada. No siempre va a ser una fracción. Pudo haber sido simplemente un entero, por ejemplo el 8, y pasa al frente. En este caso, como era fracción y multiplicaba a la variable, el 8 novenos pasa al frente y dice que derivemos la variable. Y el otro paso que hice es ajustar a la fórmula 5. Te decía que no hay derivada de radicales, pasé mi radical por principio algebraico a potencia. Recuerda que en un radical la potencia inmediata a mi variable o la que está dentro del radical va al numerador y el índice de la raíz va al denominador. La potencia inmediata de mi variable va al numerador de la fracción de la potencia y el índice de la raíz va al denominador siempre. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esta x me quedó a la 3/4, partiendo de esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Voy a ir subiendo para que veas súper claro esto. Lo siguiente que vamos a hacer es ver qué fórmula vamos a aplicar. Fíjate, vamos a aplicar la fórmula 5. ¿Por qué la 5 y no otra? Yo tengo que la fórmula 5 dice que aplica cuando voy a derivar una variable a una potencia. Y mira, esta parte es la derivada de una variable a una potencia. Oye, pero mi fórmula no me habla del 8 novenos. El 8 novenos es una constante que ya está al frente. Esa simplemente la vas a copiar
todas las veces que sea necesaria, ¿va? No te preocupes. Básicamente, esta estructura del ejercicio, esta estructura que estoy marcando, es la estructura de esta fórmula. Y como es tal cual, vamos a seguir la fórmula. Entonces, además está en colores, si lo ves, derivada, como lo dice la fórmula, de una variable, que mi variable es x, a una potencia numérica, que esa potencia numérica es 3/4. ¿Qué te dice la derivada de B al n? Que la potencia la pases al frente, como dice aquí la solución, tu potencia pasa al frente, que la multipliques por la variable, que en este caso es x, a la potencia, que es 3/4, le vas a quitar 1 y vas a marcar que vas a derivar la variable que va a ser x. A ver, vamos a hacer paso a paso. Entonces voy a marcar la derivada de y respecto a x igual a... Ahí está. Fíjate bien, entonces, ¿qué nos dice el primer paso? Bueno, la primera parte de la fórmula, que escriba n, pero previamente, recuerda lo que te decía, pongo mi constante. O sea, esta derivada, va a ser equivalente a esto, pero el 8/9 de entrada lo copio. Ahí está, el 8/9 lo copio. Ahora sí, la derivada de esto es esto que está aquí y nos dice que de entrada pongo n. Ah, pero ¿cómo voy a poner esa n? Pregunta, ¿qué está haciendo el 8/9 con la derivada que vamos a hacer? ¿Sí? Está multiplicando. Entonces, lo que me dé de esta derivada, la voy a poner multiplicando al 8/9. Entonces, 8/9, que es la constante, y empiezo a escribir por n, que n vale 3/4. Luego esa n multiplica la variable, que la variable es x. Luego me dice que está elevado a la n-1. N es 3/4. Y le vamos a quitar 1. De plano hasta lo indiqué. A n, que es 3/4, le quito 1. Y dice, deriva lo que es tu variable. Recuerda que la variable es x. Aquí marqué que vamos a derivar la variable x. Si estamos de acuerdo, repito todo el proceso. Yo tenía, es más, lo vamos a quitar y vamos a hacerlo todo otra vez. Ahí está. Nosotros estábamos en este paso. Estoy marcando que aquí vamos a hacer la derivada. Yo tengo 8/9 que multiplica esto que se va a derivar y se va a derivar a partir de b a la n. Entonces lo primero que hago es copiar el 8/9. Repito, el 8/9 va a multiplicar a la derivada que va a ser esto. Entonces, esto me dice que escriba n, que n es la potencia 3/4. Entonces 8/9 por 3/4. Luego me dice que a su vez multiplica la variable. La variable, de acuerdo a la fórmula, simplemente es x. Que a la potencia que originalmente teníamos le quites 1. A tu potencia 3/4 le quitas 1. Ahorita hacemos la operación, no te preocupes. Y que hagamos la derivada de la variable. Entonces, la derivada de la variable x. Ahora, ¿cómo vamos a derivar esta variable x? Acuérdate que hay una fórmula. Y aplicando la fórmula 2, que decía justamente la derivada de x respecto a dx es 1, ¿sí? Entonces tengo dx entre dx, esto simplemente es un 1, que multiplicado por todo lo que está aquí, obviamente es lo que estás viendo ahí. Luego, vamos al siguiente paso, vamos a empezar a simplificar. Fíjate bien, este 8 por 3 nos da el 24, como dice aquí, y 9 por 4, 36. Y lo vamos a copiar, pero a su vez lo vamos a simplificar. Entonces, si te fijas, tu 24/36 es simplificable. En este caso tiene 12ava, ambos, numerador y denominador. Si tienes duda, usa tu calculadora. Y entonces la derivada, en lugar de escribir 8/9 por 3/4 o incluso 24/36, escribo su valor simplificado, que es 2/3. Luego escribí la variable x. Oye, ¿de dónde salió el -1/4? Simple. Si a 3/4 en tu calculadora le quitas 1, 3/4 menos 1 te da -1/4. Si tienes duda, usa tu calculadora. Y el dx entre dx, como habíamos dicho, de acuerdo a la fórmula 2, se simplificó en 1. Este 1 por lo que teníamos es esto de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate bien, en este paso nuestra función ya está derivada,
lo que vamos a hacer como siguiente paso es simplificar. ¿Qué vamos a simplificar o qué vamos a acomodar? Acuérdate que en álgebra, desde el curso de álgebra, se indicó que las variables, o los números en su caso, no pueden quedarse expresados al final como con una potencia negativa. Entonces, como esta variable tiene una potencia negativa, la vamos a mandar al denominador. ¿Para qué? Porque al cambiar del numerador al denominador va a cambiar el signo de la potencia y de esa forma se va a hacer positiva. Entonces, vamos a hacer ese paso y nos queda de esta forma. El 2/3, la x pasa al denominador como x a la 1/4. Pero también hay otro principio que dice que de preferencia las potencias, si no son enteras, como en este caso que es fraccionaria, se cambian a radical. Entonces mi x a la 1/4, porque al bajarla pasaría como a la 1/4, equivale a raíz cuarta de x a la 1. No puse el 1 porque ya no es necesario indicarlo. ¿Sí estamos de acuerdo? Nuestra x a la menos 1/4 al cambiarse el denominador pasaría como x a la 1/4 positivo y esa x a la 1/4 equivale a raíz cuarta de x. Y esta en concreto es mi derivada de mi función inicial. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a ver otro ejemplo para que te quede súper claro. Fíjate bien. Igual nos pide que derivemos mediante fórmulas la función que está ahí. Dirás, ¿es la misma? ¿Es lo mismo que lo anterior? Sí, no. Ten cuidado porque tu variable en este caso está en el denominador. Si recuerdas lo que yo te dije, para aplicar una fórmula tiene que estar el ejercicio de acuerdo a la estructura de la fórmula. Acuérdate que dijimos que no hay derivadas de radicales. Tengo ese problema aquí, pero además mi variable de que la voy a pasar de radical a potencia requiere estar en el numerador. ¿Por qué? Porque la fórmula 5, fíjate, la fórmula 5, que es b a la n, que es esa variable, esa potencia equivalente del radical, debe estar en el numerador. Siempre debes de ajustar tu ejercicio a la fórmula. Siempre debes de ajustar tu ejercicio a la fórmula y no al contrario. Entonces, regresando. ¿Qué voy a hacer aquí? Primero cambio la función, la notación f de x por y. Luego voy a indicar que voy a empezar a derivar. Ok. Pero te decía que para derivar esto, bueno, vamos a indicar nuestros elementos propiamente en colores y vamos a ir haciendo los ajustes hacia las fórmulas para poder aplicarlas. Entonces, el 4/5 es una constante que multiplica la variable. Y, como tú sabes, hay una fórmula que te dice que cuando tienes la derivada de una constante, que es el 4/5, y multiplica una variable, que es la raíz cúbica de x a la séptima, tu constante pasa al frente. Entonces, nuestro 4/5 lo voy a mandar al frente, como está marcado ahí con la flecha. Y además vamos a ir haciendo el ajuste de esta variable. Esta variable, te enseña la fórmula 5, debe estar en el numerador. ¿Qué voy a hacer? Esta variable la voy a cambiar a potencia, escucha bien, y además la voy a subir. Entonces, es lo que está ahí marcado, ajustado a fórmula 5. Entonces, tu variable, la vas a cambiar de radical a potencia y la vas a subir. Obviamente va a cambiar el signo de la potencia. Esta variable abajo está a la 7/3. Esta variable aquí en el denominador está a la 7/3. Cuando la subas va a pasar a la menos 7/3. Entonces vamos a hacer esos dos pasos. Fíjate bien, tu 4/5 es una constante que multiplica una variable. Tu constante pasa al frente de la derivada. Aquí la constante está al frente de la derivada. La variable, de acuerdo a la fórmula 5, requiere estar en el numerador. Repito, esta x estaba abajo en un radical. Su potencia equivalente era la 7/3. 7/3. El de adentro, la potencia inmediata va al numerador de la fracción y el índice del radical va en el denominador. Entonces abajo, en el denominador estaba la 7/3. Al cambiar el numerador, cambia el signo de la potencia y por eso nos queda la derivada de la variable a la menos 7/3. ¿Por qué lo hice? Porque esto
requería tener la estructura de la fórmula 5. ¿Y qué crees? Que ya tiene esa estructura. Y entonces vamos a aplicar la fórmula 5. Ok, fíjate bien. Recuerda, el 4/5 multiplica a la derivada, que la derivada va a ser todo esto. El 4/5 va a multiplicar a la derivada, que el resultado de la derivada es todo esto. Entonces voy a marcar, que voy a empezar a derivar. Entonces tu 4/5, va a ser multiplicado por la n. Tu 4/5 va a ser multiplicado por la n. Entonces el 4/5 aquí está, de la derivada de b a la n, de entrada es n, que aquí está, nuestra potencia numérica, que multiplica a su vez a la variable, que la variable es x, elevado a la potencia numérica menos 1. Nuestra potencia es menos 7 séptimos y le vamos a quitar otro 1, como está marcado. Obviamente esto es simplificable, pero lo quise indicar. Ahorita en el siguiente paso lo simplifico. Entonces, tenemos n a la menos 1, como dice la fórmula, y dice deriva la variable. Voy a marcar que vamos a derivar la variable. Para esta derivada de la variable hay una fórmula específica que ya lo usamos en el ejemplo anterior. La fórmula 2 dice que la derivada del diferencial de x entre sí mismo de x es 1. Y esa es la situación que tenemos aquí. De x entre dx, este va a ser 1. En pocas palabras, se simplifica. En este momento, esto que estás viendo es tu derivada. Esto que estás viendo es tu derivada. Lo que vamos a hacer es simplificarlo a la mínima expresión. Fíjate bien, aquí tengo que esta fracción de 4/5 es positiva, por el menos nos va a quedar menos, el 4 por 7, 28, y el 5 por 3, 15, y vamos a simplificar las potencias de la variable x, por lo cual nos queda así. Como te decía, de estos coeficientes nos queda menos 28/15. Si tienes duda, apóyate de la calculadora. Al simplificar menos 7 tercios menos 1 nos da menos 10 tercios. La potencia es negativa. Ok. Como tu potencia es negativa, no puede quedar indicada así, la requerimos cambiar al denominador. Aclaro, la vamos a cambiar al denominador porque es negativa. No importa si mi potencia es entera o fraccionaria, como este caso. No es porque sea entera o fraccionaria la voy a cambiar o no al denominador, es porque es negativa. Si yo tengo aquí un menos 10 tercios tal cual como en este ejemplo, o tengo tan simple como x a la menos 10 y nada más, por el hecho de ser potencia negativa va al denominador. Es por la cuestión de que el signo de la potencia es negativa, por ese hecho va a cambiar de lugar. Entonces hacemos ese acomodo, esta potencia la mandamos aquí al denominador como lo estás viendo. Al cambiar al denominador cambio el signo de la potencia y esta x a la 10 tercios la vamos a convertir en radical, ¿sí? Por lo cual nos queda esto de aquí. Entonces nuestra derivada de nuestra función es igual a menos 28/15 de la variable, de la raíz cúbica de la variable a la décima. Y esa sería, te digo, la derivada de nuestra función. ¿Ok? Ojalá que te haya servido el video. Obviamente es el primer paso de derivadas mediante fórmulas. Vamos a seguir viendo muchos más ejemplos para que te quede más claro. Al menos espero que este video te haya servido para iniciar derivadas mediante fórmulas. Dale like si te gustó. Nos vemos en el próximo video. Gracias.